Buenas tardes, bienvenidos al podcast de Socioantropología. Mi nombre es Sila Díaz y hoy estaremos hablando sobre la cultura como praxis de Zygmunt Bauman, empezando por la introducción. Importante saber que este libro se publicó por primera vez hace 30 años. En esta primera parte encontramos dos tareas explicadas por el autor, la cual la primera nos lleva a averiguar qué aspectos continúan siendo innovadores y significativos, y la segunda se trata de examinar qué habría cambiado el autor del texto si lo hubiese escrito en estos momentos. Pues bien, Bauman nos dice que la primera tarea resultaría difícil, ya que las ideas se desvanecen y caen en el olvido, y que vivimos en una época de reciclaje, en la que nada parece morir del todo, de la misma forma que nada dura para siempre. Así que la razón que Bauman nos da para volver a publicar un libro es que si es cierto que no se puede entrar dos veces en el mismo río, también lo es que una misma idea no se puede meter dos veces en el río de los pensamientos. Por otra parte, nos explica que si tuviese que escribir nuevamente el libro, quizás borraría algo, pero añadiría un puñado de temas y remodelaría el énfasis. En el día de hoy contaremos con la presencia de nuestras invitadas Diana Pertús y Loraine Martínez, que nos estarán hablando sobre la cultura como conciencia de la sociedad moderna. Adelante, chicas, las escuchamos. Gracias, Sila, por invitarnos. Adentrándonos un poco en la introducción, encontramos la cultura como conciencia de la sociedad moderna, viendo que la principal preocupación del libro que se publicó nuevamente es cómo representar adecuadamente, captar y describir los hechos sociales correctamente. El concepto de cultura en el siglo XVIII significaba lo que los humanos hacían o podían hacer, mientras que el concepto de naturaleza era lo que los humanos debían obedecer. No obstante, durante el siglo siguiente se intentó naturalizar la cultura, lo que terminaría con el concepto de hecho social. Los pensadores sociales se centraron en demostrar que eso era así y explicar el por qué y cómo se generó esta situación. Sin embargo, en el siglo XX, esta tendencia se invirtió y gradualmente se fue culturizando la naturaleza. Loraine, ¿qué nos puedes contar sobre la autonomía y vulnerabilidad de la cultura? El discurso cultural, el cual emerge la paradoja, es la de autonomía y vulnerabilidad. Un discurso generó la idea de cultura en la actividad del espíritu libre, la sede de creatividad, la invención de la autocrítica y de la autotrascendencia. El otro discurso plantea la cultura como un instrumento de continuidad al servicio de la rutina y el orden. La cultura resulta ser un agente del desorden tanto como un instrumento del orden, un elemento sometido a los riesgos del envejecimiento y de la obsolencia o como un ente atemporal. La pasión por el orden y el descubrimiento de la cultura, la percepción de que el destino del orden se halla en las manos del ser humano, fue lo que marcó la entrada del mundo moderno en la era de un imparable y acelerado dinamismo de formas y modelos. A continuación tenemos otras invitadas, las cuales son María Barreto y Stephanie Aguas. Sistema o matriz. En este subtema, el autor nos informa que todas las cosas culturales, valores, normas de comportamiento y artefactos conforman un sistema. Para que éste permanezca en equilibrio, los elementos anteriormente mencionados deben permanecer integrados. En el caso de que uno de ellos amenace con hacer perder el equilibrio, es expulsado. En el sistema, estos deben tener su espacio definido para evitar colapsos. Si algún elemento externo quiere pertenecer a él, debe iniciar un proceso de modificación y adaptación a todas las reglas que ya se tienen. Nos hace fijar en las pequeñas comunidades que la comunicación verbal es casi nula. Se manifiesta por medio de folletos o póster. Debido el dictamen de esta sociedad era su tipo de lenguaje, su tipo de comunicación y las costumbres de todo lo que rodeaba sus concepciones tradicionales. Además de esto, esta estructura se ha convertido, según Levi Strauss, de una jaula pasa a una catapulta donde se acorta la libertad de expresión, siendo en esta comunidad la sociedad y la cultura son las que distintivamente aprobaban o aprueban la expresión en la cual el ser humano puede relacionarse. Mi nombre es Melissa Laguna y vengo a comentarles un poco sobre el tema de la cultura e identidad. Desde un punto de vista psicológico, el concepto de identidad apela al sujeto viviente y concreto, es decir,
Para que haya identidad es necesario que haya personas que la experimenten en la vivencia. Desde este punto de vista, la identidad en tanto fenómeno psicológico aparece con dos dimensiones. El conjunto de experiencias que conforman la vida de cada cual o biografía personal o proceso de construcción del yo. A esto se le puede denominar la sustancia de la identidad, aquello de lo cual está constituida la segunda dimensión, que se refiere a todo ello que implica un componente afectivo, pues se ama lo que se vive, aquello que constituye nuestra creencia. Implica la aceptación de sí mismo y su correspondiente valoración y revalorización. Pero la identidad no es un fenómeno únicamente psicológico personal. La identidad rebasa los límites de lo puramente psicológico. Hay que comprenderla como un fenómeno histórico que se da en el plano de lo sociopolítico-cultural, así como en el plano de lo nacional. La identidad cultural, por ejemplo, quiere decir un conjunto de creencias, modos de pensar, fines, valores, modo de percibir las cosas e incluso concepciones del mundo, que son comunes o compartidas por un conjunto de personas en un determinado lugar. El problema metodológico consiste entonces en cómo llegar a saber las múltiples y complejas relaciones entre la interioridad individual y los planos sociopolítico y cultural. Sabemos hasta hoy que lo psicológico es la base sin la cual no puede existir la identidad, pero otra cosa es pretender explicar lo social por lo psicológico. Mi nombre es Valentina Montiel, me place saludarlos. Vamos a continuar hablando sobre cultura e identidad, teniendo en cuenta lo que era el significado de cultura. Este señor Bauma pretendía clasificar los significados de la cultura, distinguiéndolos entre la cultura como un concepto, la cultura como una estructura y la cultura como praxis. Pero además de ello era importante analizar las diferentes formas en las que se utiliza estos dichos ámbitos. Resulta que había uno de los puntos que este señor decía, que había podido esclarecer a cómo los individuos se enfrentaban a la cuestión de su propia identidad. Pues bien sabemos, vamos a adentrarnos un poquito a la que era modernidad sólida, que fue una base de la modernidad donde la comunidad era muy importante, pero además la identidad era vista como una cuestión natural, una cuestión del ser humano, una cuestión de cada persona. Y por eso en cierto sentido daba al individuo por esta misma comunidad. Pero también a su vez la seguridad de que se gozaba el individuo en esta fase de la modernidad provenía de la misma pertenencia a una comunidad. Bauman destaca una paradoja. Decía que el individuo se ve obligado a crear su propia identidad en solitario, él mismo, pero también necesita el reconocimiento social para ser identificado, es decir, que necesita crearla de tal modo que pueda ser reconocida, por lo que también necesita efectivamente de los demás. Vamos a darle paso a nuestra compañera Lindy para que pueda continuar hablándonos un poquito más del tema. La República debe garantizar los derechos de los ciudadanos, el culturalismo, aceptar los riesgos desde la protección de la cultura nacional, incapaz de mantenerse por sí misma. La persona es libre que no se deja derrotar y se hace responsable de sus actos. Para mantener esta cultura se debe proyectar comunitarismos en donde una comunidad está postulada y proclamada desde su interior, teniendo una lealtad inquebrantable. Y la comunidad cultural debe existir la homogeneidad al imponerse por la fuerza, llevándola a la experimentación de la libertad de elecciones. A continuación, nuestra compañera Zulima y Angie estarán tocando el tema de la relatividad de la cultura y la universalidad de la humanidad. Yo les voy a hablar sobre la relatividad de cultura. Uno al momento de interpretar las cosas es subjetivo, ya que las culturas son divididas, ya sea por el pensamiento, ideologías, creencias distintas, donde en la actualidad el tema principal es la cultura. Con esto se pretende clasificar los significados de la cultura distinguiendo entre la cultura como concepto, la cultura como estructura y la cultura como praxis. Por consiguiente, se analizan las diferentes formas en que se utilizan en cada uno de dichos ámbitos. La cultura es tanto un agente de desorden como una herramienta de orden, tanto un factor que envejece como una condición atemporal, donde se usa un espacio de creatividad y un marco de regulación normativa. Aquí también podemos contemplar la comunicación y la comparación transcultural con uno de los problemas centrales, dado que en cada cultura divide el universo cultural en un dentro y un fuera.
A continuación los dejo con mi compañera Melissa Cáceres, que seguirá con más información. Muchas gracias por invitarme, Zulima. Cabe resaltar que lo anterior fue hecho a medida de nuestra época con un tiempo plano y un espacio encogido. La humanidad no es una ciencia que se deba comprender, sino que es una construcción pronosticada, es decir, es una postura que se va desarrollando continuamente. Cada cultura divide el universo cultural en un fuera y en un dentro, en donde existen innumerables traducciones sobre la cultura, y para entender una cultura en específico debemos estar dentro de ella, es decir, debemos escudriñarla para entenderla. La traducción transcultural es un proceso continuo, como ya lo había dicho, acto el cual no dejará a las partes implicadas intactas. Es decir, que cuando ambas se encuentran es como una explosión, surgen muchos cambios y al final de cuentas no siguen siendo igual que al principio. Las culturas se convierten en interdependientes, se penetran las unas a las otras, sin que ninguna sea un mundo por derecho propio, sino exhibiendo en cada caso un estatus híbrido y heterogéneo, es decir, que ninguna es monolítica y todas están intrínsecamente diversificadas, lo que la hace global. Por lo tanto, se describe como una frontera en donde surgen intercambios intensivos para entendimientos mutuos o también para riñas. Por lo tanto, no existe una cultura separada. La diversidad es la forma del mundo que se encuentra en cada uno de nosotros. Los valores de cada cultura no son iguales, ya que no han sido escogidos en el mismo lugar. Las soluciones son algunas parecidas más que otras, y la diferencia de cada quien es su historia. Ahora dejamos a nuestra compañera Karen. La introducción básicamente es la reestructuración del libro y cómo se desarrolla después de 30 años. La acogida que tiene el texto y su contenido en esta nueva generación, ya que en la actualidad los jóvenes no están construyendo intelectualmente el objetivo de este importante libro socioantropológico, es llevar a un buen término esas dos facetas. La primera es direccionar la prueba de la verdad y la segunda es la observación, explicación de diferentes puntos de vista de una forma generacional.